Me arrodillo ante ti con la libreta abierta sobre las rodillas, Señor. Gracias por la madrugada que aún huele a pan y a tierra fresca. Gracias por la luz que dibuja una veta tibia en el borde de la cortina y por las manos que me han acompañado hasta aquí. Te doy gracias por la familia que me fue dada, por las voces que me enseñaron a hablar contigo y por quienes me enseñaron a servir sin querer ser visto. Reconozco mi fragilidad. Hay días en que la fatiga me pesa como una manta húmeda y la duda me visita como huésped imprevisto. Confieso que a veces guardé silencio cuando debía interceder, que crucé la calle cuando alguien me pidió una palabra y que valoré el orden antes que la urgencia del abrazo. Perdona, Señor, mis omisiones, purifica mi intención y ensancha mi corazón. Intercedo ahora por los que vendrán esta mañana, por Rosa, que cruzó la frontera con miedo y con un hijo en brazos, por Mateo, que no duerme porque cuida a su hermana enferma, por Elena y su niño con fiebre, cuyo llanto me habló de noche sin reposo. Te pido por los migrantes que llevan nombres que no alcanzan a escribir en la hoja de registros, por las mujeres y hombres que huyeron de violencia, por quienes caminan buscando cobijo y encontraron indiferencia. Te pido por los enfermos en cama, por los que esperan diagnóstico y por los que necesitan medicinas que faltan. Acompaña a los profesionales que trabajan con pocos recursos, dales sabiduría y paciencia. Recuérdanos la dignidad de cada rostro y la historia detrás de cada silencio. Padre fiel, intercedo también por las familias rotas por la distancia, por las redes que fallan y por las instituciones que a veces no llegan. Inspira a los que toman decisiones para abrir rutas de ayuda y para sostener el acceso a la salud y a la vivienda. Danos, Señor, creatividad para hacer visible lo invisible, que no se normalice la desprotección. Enséñanos a acompañar con constancia, no con gestos aislados. Haz que nuestras manos no se cansen de dar y que nuestros oídos no se acostumbren al lamento. Entrego en tus manos nuestros planes para hoy. Guía nuestras conversaciones en la plaza, los horarios del centro comunitario, la coordinación con la enfermera Marta y con el voluntario Andrés. Bendice las mantas que llevaremos, las cajas de pan que compartiremos, la libreta donde anotaremos nombres y promesas de seguimiento. Que cada tarea sea un acto de amor, no de autojustificación. Que el servicio no fortalezca mi ego, sino mi humildad. Si algo en nosotros busca ser visto, desarróllalo y reviértelo en servicio auténtico. Dame, Señor, valentía para enfrentar las puertas cerradas y paciencia para acompañar las historias que no se resuelven en un día. Sosténme cuando quiera rendirme, ilumina las decisiones prácticas y guarda nuestra lengua de la desesperanza. Fortalece los vínculos de la comunidad, que el nosotros sea real y no una etiqueta. Entrego en tus manos nuestros planes para hoy. Guía nuestras conversaciones en la plaza, los horarios del centro comunitario, la coordinación con la enfermera Marta y con el voluntario Andrés. Bendice las mantas que llevaremos, las cajas de pan que compartiremos, la libreta donde anotaremos nombres y promesas de seguimiento. Que cada tarea sea un acto de amor, no de autojustificación, que el servicio no fortalezca mi ego sino mi humildad. Si algo en nosotros busca ser visto, desarróllalo y reviértelo en servicio auténtico. Dame, Señor, valentía para enfrentar las puertas cerradas y paciencia para acompañar las historias que no se resuelven en un día. Sosténme cuando quiera rendirme, ilumina las decisiones prácticas y guarda nuestra lengua de la desesperanza. Fortalece los vínculos de la comunidad, que el nosotros sea real y no una etiqueta. Que haya rutas de colaboración con el hospital, con el técnico del refugio y con la vecina que siempre presta su tiempo. Y por último, Señor, te pido por mí, que tu voz sea mi brújula, que tu compasión aguante mi indiferencia, que tu paz mantenga mi pulso cuando el ruido de la necesidad quiera silenciar mi espíritu. Que la imagen del pan partido me recuerde compartir lo que tengo. Que la luz del amanecer me recuerde que tu misericordia se renueva cada día. Acompáñanos,
y si hoy no alcanzamos a resolver, ayúdanos a ser fieles en el intento. En tus manos entrego esta jornada. Amén. La libreta, una vieja cuaderna de hojas ya gastadas en el borde, era mi mapa en esas mañanas. En la primera página escribí viernes, salida 7. Debajo, con letra apresurada, la lista. Rosa, traslado hospital. Mateo, apoyo con alimentos. Elena y niño, revisión médica. Mantas, 12. Pan, 30. Llamada al refugio, confirmar espacios. Con el café aún caliente, metí la libreta en el bolso junto a las llaves del centro comunitario y a una bolsa con panes repartidos por la panadería de la esquina, donde Marta había conversado con el dueño y conseguido un doble de lo habitual. La plaza olía a humo tenue y a café. El amanecer dejaba una banda de luz sobre los bancos. Unos pocos vendedores acomodaban los frutos y otro, un hombre mayor, barría con un gesto que tenía algo de liturgia. Andrés llegó con la bolsa de mantas en la espalda, y nuestro saludo fue un apretón de manos breve, la mirada confirmando el plan que ya habíamos repasado la noche anterior. Laura trajo el pequeño maletín con vendas y paracetamol, y Marta, con la impecabilidad de quien ha pasado noches en guardia, traía el delantal y la agenda de turnos. «¿Cómo está Rosa?», preguntó Marta mientras tomábamos posición junto a la mesa plegable que servía como recepción improvisada. «No duerme bien», respondí. «Dormimos poco en el albergue. Tiene escalofríos y dijo que le duele el costado». El nombre de Rosa lo había visto por primera vez trazado en una hoja sucia de cartón que alguien dejó en la puerta del centro. Alguien la había marcado con tinta de bolígrafo nervioso. Rosa, migrante, niña 3 años. Me quedé con ese rastro y la libreta pidió su entrada inevitable. La mañana se hizo una sucesión de voces, papeles y manos. Entre el sonido de bolsas, el ir y venir de personas, me golpeó la realidad de que nuestra pequeña red no era una solución sistémica, pero sí un refugio real, una pausa en el viaje de muchos. Recorrimos la lista con disciplina. Llegamos al pequeño cuarto donde habían instalado a Rosa en el albergue. La cama era angosta, el colchón parecía un rumor, pero la manta se movía con el calor de un cuerpo que temblaba. Al entrar, la niña me miró con ojos grandes, y el olor a jabón nuevo, mezclado con el del medicamento que le habían dado, me recordó que la dignidad de una vida no depende del lugar donde duerme, sino del respeto con que la miramos. Me senté junto a la cama. Rosa hablaba un español entrecortado. Su voz guardaba la frontera aún reciente entre palabras y lágrimas. Con la ayuda de un vecino que hacía de intérprete, supe que había caminado semanas, que dejó todo por miedo y que el hijo era su motor silencioso. Escuché su historia sin prisa. La libreta quedó abierta sobre la mesa para anotar el nombre del hospital donde la derivaríamos y las observaciones. Fiebre, dolor en costado, anamnesis incompleta por falta de documentos. Marta tomó temperatura, palpó con profesionalidad la zona del abdomen y su mirada se tensó cuando la reacción no fue la esperada. Con calma, decidió que era necesario trasladarla. Fue un momento de decisiones prácticas: coordinar el taxi, preparar la documentación provisional, hablar con el trabajador social del hospital. Llamé al número que teníamos anotado. La voz al otro lado, un recepcionista cansado pero con tono humano, aceptó el ingreso aunque con la advertencia de que el servicio sería de observación y diagnóstico inicial. Mientras esperaba el taxi, me descubrí hablando en voz baja, no solo con Rosa, sino con Dios, repitiendo por dentro la consigna de la mañana: acompañar, traer, sostener. Le ofrecí pan a la niña. El pan, caliente aún, era una pieza de hogar en la boca pequeña. Ella mordió y el gesto pareció devolverle algo de confianza. Me dijo gracias con acento y con la inocencia que solo la infancia sostiene como un escudo eficaz. En el trayecto al hospital, la ciudad mostraba su rostro multipartito. Oficinas que despertaban, una construcción que golpeaba con maquinaria, rostros que se iban perdiendo entre la prisa. Llegar al servicio de urgencias fue entrar en otro microcosmos,
Olor a desinfectante, luces blancas que borran las sombras de la noche, murmullos de gente que espera. El trabajador social nos recibió con profesionalismo y cierta distancia administrativa. Su deber era ordenar, nuestra urgencia era humana. Coordinamos ingreso, dejamos la documentación provisional y prometimos efectuar seguimiento desde el centro. En la libreta anoté el número de historia clínica y el nombre de la enfermera encargada. Salimos del hospital con la sensación agridulce de haber abierto una puerta, pero sabiendo que el tratamiento sería paulatino. Esa es la verdad que tantas mañanas enseñan. Hay gestos que alivian y procesos que necesitan tiempo. Al volver al centro, encontramos a Mateo en la plaza, envuelto en una bufanda, los ojos rojizos de nocturnidad. Me contó que cuida de su hermana mayor, que perdió el empleo hace meses y que a veces la ansiedad le aprieta el pecho. Le ofrecimos alimentos y una orientación para trámites. Andrés se quedó conversando con él mientras yo anotaba su número en la libreta y prometía volver esa tarde para acompañarlo a una entrevista con trabajo social. Elena y su niño aparecieron al mediodía. El niño febril, la madre con manos que no se detienen en limpiar y en consolar, su bus un hilo que se tensaba al son del termómetro. Marta checó la respiración del niño, auscultó y recomendó control en la clínica más próxima si la fiebre no cedía. Le dimos antipirético, le proveímos medicina básica y una manta para que el niño no perdiera calor en la espera de la respuesta institucional. Hablamos también con una vecina que se ofreció a quedarse durante la siesta para vigilarlo. Pequeños acuerdos, una manta, una visita, una llamada, tejían una red práctica alrededor de una familia que, sin grandes titulares, necesitaba cercanía. Durante la jornada, la libreta se fue llenando con nombres y notas marginales. Seguir caso Rosa 48 horas. Mateo, 2 referencias laborales. Elena, revisar en 24 horas. Cada anotación era un compromiso, no promesas grandilocuentes, sino pasos concretos. La libreta mantenía la memoria de la comunidad, era un pacto con los rostros que pasaban por nuestras manos. Hubo momentos de tensión. Un hombre se presentó enojado, exigiendo una solución inmediata por una vivienda que había perdido en el conflicto de la noche anterior. Habló con dureza, su voz traía la desesperación de quien siente que la burocracia es un muro. Escucharlo fue difícil, pero necesario. Le ofrecimos un espacio para ser escuchado, mediación con el servicio social y, mientras tanto, una manta y un plan temporal, derivación al refugio municipal, gestión de papeles y asesoría legal. La rabia se calmó en parte porque la palabra que encontraba era respondida con acciones. No todo quedó resuelto, pero la senda de pasos concretos generó un atisbo de alivio. En la tarde nos llamó el refugio para avisar que había llegado un grupo de recién llegados a la terminal. Eran familias que venían en busca de asilo, algunos con poco más que una bolsa. Decidimos improvisar un puesto de recepción en la entrada, con té caliente, pan y sábanas. Las manos comenzaron a ser la verdadera medida del día. Manos que preparaban tazas, manos que doblaban mantas, manos que anotaban. Una mujer dejó en mi mano una foto pequeña de su tierra y me contó, entre sollozos contenidos, que tuvo que dejar a su hermano atrás. No pregunté detalles que humillaran, escuché su nombre, le di una manta y la guía para el trámite de registro. La libreta añadió una nueva entrada, familias terminal, 7 registradas, seguimiento social. A media tarde nos llegó la noticia de que Rosa había salido de observación con diagnóstico aún por completar, pero estable. Nos pidieron que confirmáramos la vivienda temporal para su convalecencia. Fue un respiro modesto. Recogimos entonces una manta más y un pequeño paquete de medicinas. Cuando la llevamos de regreso al albergue, la niña corrió hacia la puerta como si la casa fuera una promesa. Su madre me tomó la mano con fuerza y me dijo, en un español entretejido y agradecido, «Usted nos dio esperanza». No acepté esa carga de mérito, le respondí que la esperanza es una costumbre que se vive, no un regalo que nos haga perdurar sin esfuerzo. Le ofrecí acompañamiento para la gestión del resto de sus papeles y anoté en la libreta la cita con la trabajadora social para la próxima semana. En el vaivén de la tarde hubo también pequeñas alegrías que no cambian la estructura de las cosas, pero que alimentan el corazón. Un vecino trajo una olla de lentejas.
Un joven que había pasado por el centro meses atrás vino a agradecer y a ofrecerse como voluntario. Me contó que haber recibido una manta y una palabra lo sostuvo en un momento duro. Sus manos, ahora, venían a devolver algo de lo que el centro le había dado. Esos retornos eran renglones de la libreta que no se veían a simple vista, pero que formaban redes de reciprocidad. Mientras la luz declinaba, me senté en un banco de la plaza a revisar las notas. El cuaderno parecía más pesado por las promesas escritas, y sin embargo también más seguro. Allí quedaba consignado el compromiso de volver, de llamar, de gestionar. Hice una lista prioritaria para la mañana siguiente. Confirmar seguimiento de Rosa, acompañar a Mateo a la entrevista, visitar el hogar de Elena si la fiebre persistía, coordinar con el refugio la llegada de más familias. Escribí con caligrafía más firme, como si al trazar las letras también atara mis manos a la perseverancia. Antes de cerrar, incliné la cabeza y pronuncié otra oración corta, esta vez en voz apenas audible, dirigida a Dios y a la gente a la que servíamos. Dije: «Dame constancia para ser fiel en los pequeños pasos. No permitas que el cansancio se vuelva excusa para la inacción. Enséñanos a amar sin frenesí y sin abandono, con paciencia y con rumbo». Sentí en ese instante la ambivalencia de la labor, la certeza de que no podríamos resolver todo, junto con la firme convicción de que no es necesario resolverlo todo para hacer luz en la oscuridad. La noche trajo su propio ritmo, la plaza se vació, el centro cerró sus puertas y las mantas se repartieron entre camas inquietas. En la libreta añadí anotaciones de seguimiento para el día siguiente y también preguntas abiertas. ¿Cómo sostener esta respuesta a largo plazo? ¿Qué redes fortalecer? ¿Cómo integrar a más vecinos en tareas de acompañamiento? No buscaba respuestas inmediatas, sino comenzar el trabajo de entretejer una comunidad que sostuviera, poco a poco, los costos del cuidado. Caminé hacia casa con la sensación de haber vivido una jornada completa. Había cansancio en mis huesos, sí, pero también una serenidad que se filtra después de dar cosas esenciales: tiempo, escucha, compañía. Al abrir la puerta, coloqué la libreta en la mesa como quien deja una ofrenda. Preparé pan y agua y recordé la imagen del niño dormido envuelto en la manta que le habíamos dado. Cerré los ojos un momento y dije otra oración de entrega, agradeciendo por las puertas que se abrieron y pidiendo fortaleza para las que seguían cerradas. En la noche, antes de dormir, repasé mentalmente los nombres y las tareas. No hay mayor consuelo que el de saber que un acto simple, repetido con fe, puede construir un camino. Mañana volveríamos. La libreta, fiel testigo, nos recordaría dónde ir, a quién llamar, qué palabra ofrecer. Y en eso consiste el llamado, no en gestos heroicos aislados, sino en la constancia humilde de los días. Me quedé mirando la hoja donde había escrito «Mañana, seguimiento hospitalario Rosa». La tinta se secó y el sonido de la ciudad fue una partitura de fondo, como si la urbe respirara con nosotros. Antes de caer en sueño, prometí de nuevo con voz quedita: «Seguiré, aun cuando la esperanza parezca pequeña». Porque Dios a veces nos muestra el camino en trazos de pan y en la luz tibia de la madrugada, y ese camino exige pasos, manos y memoria compartida. Al alba, el barrio tenía la misma respiración apacible de siempre. Puertas que se abrían con lentitud, un ciclo de panes que aún olían a madrugada, la misma señora del puesto de frutas que barría con movimientos pequeños y precisos. Me levanté con la libreta bajo el brazo, como si fuera una extensión de la rutina. Hice té, repasé la lista y marqué mentalmente el orden: hospital, entrevista de Mateo, casa de Elena. No quise perder tiempo en la plaza, decidí ir directo al hospital para estar con Rosa lo antes posible. El pasillo de urgencias conservaba ese olor a desinfectante y expectación. Encontré a Rosa recostada en una camilla, la mirada todavía un poco ausente pero más estable que la noche anterior. La acompañaba su madre, con las manos entrelazadas y las uñas rotas por la fatiga. Al verme, Rosa sonrió y me invitó a sentarme en silencio, como si las palabras fueran un lujo innecesario en ese momento. La doctora que la atendía fue franca y amable. «Tiene anemia y la presión baja», dijo. «Necesita una dieta más constante y control de la medicación.
Podemos darle un plan de seguimiento y ver si la terapia con hierro responde en 2 semanas. Hablaron de recetas, de referencias a consulta de nutrición y de la posibilidad de una plaza en el programa de apoyo alimentario municipal. Apunté cada indicación con la calma de quien registra pasos que serán tomados por manos distintas. La trabajadora social del hospital, el centro de salud del barrio, nosotras como acompañantes. Rosa tomó la hoja con la receta y la dobló con cuidado. ¿Usted cree que podré con esto?, preguntó, la voz temblorosa. No le contesté con promesas. Le hablé de rutinas pequeñas. Comer una sopa más al día, anotar los horarios de la medicación en una hoja pegada en la cocina, pedir ayuda cuando faltara el dinero para 1 kilo de lentejas. Le ofrecí acompañarla a la primera consulta de nutrición y le dije que la visitaríamos. Ella asintió y su madre apretó mi mano con fuerza. Fue un gesto más elocuente que cualquier palabra. Salimos del hospital por una puerta lateral donde el sol comenzaba a cortar la humedad del asfalto. La mujer, con manos expertas y paciencia, habló de enseñarlo todo gratis a cambio de un compromiso mínimo de asistencia. Fue un gesto de confianza que me emocionó. Los desafíos no tardaron en marcar su presencia. Hubo una llamada del refugio, la llegada de una familia numerosa que debía ser reubicada esa misma tarde. Su situación era urgente, venían de otra zona y habían perdido casi todos sus documentos. Empezó entonces una cadena de llamadas y gestiones, coordinando camas, ropa y alimentos. Sentí cómo el tiempo se fragmentaba en tareas concretas. Imprimir formularios, buscar mantas, encontrar quién llevara a los niños al albergue temporal. En esos instantes apareció la vertiente más cruda del trabajo. El lazo entre la urgencia inmediata y la paciencia que exige la búsqueda de soluciones duraderas. Al mediodía la comunidad se movía como un organismo que respiraba. Voluntarios que reparaban una puerta del centro, vecinos que trajeron bebidas y frutas, una pareja mayor que dejó una bolsa con ropa limpia y una nota. Para quien lo necesite, con cariño. Esos gestos, aparentemente pequeños, construían un andamiaje de sostén. Nos sentamos a comer un plato compartido en el comedor del centro. La conversación giró desde lo pragmático a lo íntimo. Historias de desempleo, de caídas y levantadas, de niños que pedían guía. Compartir la mesa fortalecía los vínculos. Era como si la comida no solo nutriera el cuerpo, sino también la voluntad de volver al día siguiente. Por la tarde, organicé una reunión breve con la trabajadora social del hospital y con la coordinadora del refugio para trazar un protocolo de acompañamiento para las familias que llegaban sin papeles. Hablamos de plazos, de los pasos administrativos necesarios, de teléfonos de referencia y de la posibilidad de un espacio temporal de respiro donde las familias pudieran ordenar sus papeles con ayuda. La palabra protocolo no me gustaba por su frialdad, pero era útil para que nadie olvidara las cosas esenciales. Las camas, la alimentación, la escolarización de los niños, la gestión de salud. Tomé nota de quién haría cada llamada, de qué documentos necesitaríamos y de los plazos aproximados. Esa noche, cuando la luz cayó y el centro volvió a su ritmo de mantas y susurros, tuve un momento de quietud en la sala principal. Me senté frente a la pizarra donde habíamos escrito tareas y recordatorios y sentí el peso cálido de lo hecho durante el día. Visitas, entrevistas, gestiones, pequeños triunfos y también las rendijas abiertas por las que entraba la frustración. Reí en silencio al recordar la manera en que Mateo se ajustó la camisa antes de entrar. Sentí una ternura profunda por Rosa cuando me pidió que la acompañara a la nutricionista. Me conmovió la dedicación de la mujer que enseñaría costura. Antes de cerrar la puerta del centro, invité a todos los que pudieron quedarse a un pequeño espacio de reflexión. No fue una oración formal, sino una pausa compartida. Cada quien dijo una palabra sobre qué le había movido en el día. Algunos hablaron de agotamiento, otros, con la voz quebrada, hablaron de esperanza. Pedí que prometiéramos ser pacientes los unos con los otros y con nosotros mismos. Hubo un silencio que no necesitó adornos. Sabíamos que la lucha se haría una y otra vez, pero también que era posible sostenerla entre todos. Regresé a casa con la libreta abultada de nuevas tareas. Encendí la lámpara, abrí la página donde había dejado la lista de seguimientos y comencé a trazar las entradas con letra más firme.
Al hacerlo, me di permiso para reconocer el cansancio, la garganta reseca, las manos con pequeñas heridas por el trabajo manual, la mente a veces exhausta. Esos signos no eran debilidad, me dije, sino la marca del esfuerzo verdadero. Hice una anotación personal al margen: buscar equilibrio, no intentar cargar el peso solo. Antes de dormir, oré en voz baja. No pedí milagros ni soluciones fulminantes. Dije: Dios, dame manos firmes y corazón discreto. Enséñame a sostener sin querer reemplazar, a acompañar sin ser salvación en lugar de servicio. Dame sabiduría para crear redes que no dependan solo de una persona. Sentí que la oración colocaba las cosas en su lugar, no como una lista de deseos, sino como una brújula que orientaba el ánimo hacia la perseverancia. Al día siguiente la agenda continuaría: visitas al hogar escolar para inscribir niños, seguimiento a la familia llegada al refugio, coordinación con el voluntariado de la costura. Sabía que muchas jornadas serían similares, contenedoras de pequeñas alegrías y, al mismo tiempo, portadoras de desafíos que obligan a elegir entre la resignación y la creatividad. Preferí la segunda. Cerré la libreta, apagué la luz y prometí, otra vez, seguir caminando cuarto a cuarto, casa a casa, mano a mano con aquel pueblo que no suele ser noticia, pero que late con fuerza en cada costura, en cada sopa compartida, en cada palabra dicha a tiempo. Y al amanecer, con la libreta como testigo, saldría de nuevo a buscar las puertas que pudieran abrirse. Salí al alba con la libreta cerrada bajo el brazo. La ciudad todavía bostezaba, el frío pegaba en la cara y las ventanas dejaban ver siluetas somnolientas. En alguna panadería se encendía la primera luz. Caminé hacia la escuela pensando en los nombres que debía anotar y en los plazos que habíamos marcado la tarde anterior. En la puerta del centro, Mateo ya esperaba con la camisa algo arrugada y una sonrisa que quería parecer segura. Le di un café para el camino, y él me miró agradecido, como si el gesto fuera la promesa de un día que podía mejorar. En la escuela nos recibió la directora, una mujer de manos rápidas y voz templada, que primero nos dejó respirar. «Sé cómo son los comienzos», dijo. Lo que siguió fue burocracia cotidiana, formularios, fotocopias, preguntas sobre vacunas, horarios. Acompañé a Rosa y a su hijo menor, que tenía una mezcla de timidez y curiosidad que lo hacía mirar todo con ojos grandes. Cuando la directora pidió la partida de nacimiento del niño, la palabra partida quedó colgando en el aire como una piedra. Rosa la buscó en su bolso con manos que temblaban apenas. Al final sacó una hoja arrugada con el nombre del niño escrito a mano en un papel de un hospital público, pero sin sello oficial. Se le humedecieron los ojos. «No la tenemos», dijo en voz baja. «En el campamento nos la dieron en un papel, todo se quedó en camino». Intenté contener la inquietud que me subió al pecho. La directora hizo una pausa y con paciencia explicó las opciones: un trámite de inscripción provisional y la posibilidad de presentar documentación en un plazo breve. También habló de la importancia de la historia clínica escolar para poder seguir el calendario de vacunas. Fue entonces cuando pensé en Ana, la trabajadora social del hospital, y en la manera en que habíamos acordado colaborar. Ella podría constatar la atención previa del niño y emitir una nota que ayudara a completar el expediente. Le pedí a Rosa que volviera al centro esa misma tarde y que no desesperara. Acordamos que yo haría las llamadas necesarias. Al despedirnos, el niño me dio un dibujo de casas con ventanas grandes. Lo puse en la libreta como un pequeño talismán. El primer problema del día no tardó en aparecer. Hacia media mañana, una madre nueva llegó al refugio con la niña más pálida que había visto en semanas. Tenía fiebre alta, respiraba con dificultad y no quería comer. La madre, de voz rota, explicó entre sollozos que la niña había estado tosiendo desde la noche anterior y que en el campo había sido atendida con remedios caseros. No tenía más que su palabra y un paquete de medicinas vencidas. Sentí cómo el centro se comprimía en torno a aquella necesidad. Cada cama ocupada, cada mantita contada, cada voluntario dando lo que podía. Llamé a Ana sin pensarlo.
Ella vino en menos de una hora. Cuando llegó, el rostro de la madre era un mapa de ansiedad. En la ambulancia improvisada, porque no podíamos aguantar hasta que la ambulancia municipal llegara, Ana tuvo que convencer a la madre de que era seguro salir. Habló con ternura firme, como quien conoce los miedos que pesan en la piel. «Vamos a hacer todo para que su niña se quede bien», le dijo. Subimos a la niña y la llevamos al hospital donde Ana comenzó las gestiones para la admisión. Allí de nuevo apareció la dificultad. Sin documento no había inscripción formal. Ana, con la autoridad que da la experiencia, pidió que se observara a la niña primero. Fue una negociación breve y eficaz, y al fin un pediatra pudo valorarla. Mientras esperaba en la sala, me vinieron las imágenes de noches en vela. Madres sosteniendo a bebés febriles, voluntarios midiendo temperatura con termómetros que fallaban, la incredulidad de familias que no conocen el idioma local. Recordé mi nota en la libreta: buscar equilibrio. No intentar cargar el peso solo. Y sin embargo, en ese momento sentí el impulso de correr en todas direcciones, buscar documentos, conseguir medicinas, cubrir gastos, hablar con un abogado. Respiré hondo y abrí la libreta para tachar aquello que podía delegar. Ana volvió al rato con noticias que, por fortuna, tendrían un soplo de alivio. La niña tenía bronquiolitis, requería suero y observación, pero con tratamiento podría mejorar en 48 horas. También dijo que haría una nota social donde constara la situación de vulnerabilidad y la atención inicial, un documento que, en la escuela y en otras instancias, podía servir como puente. Sentí que el protocolo que habíamos esbozado la tarde anterior ya rendía fruto. La red funcionaba en una urgencia real. De regreso al centro, organizamos el día con una calma recién adquirida. Hice una lista: llamar al voluntariado de costura para ver si podían adelantar ropa para la niña hospitalizada, contactar a la coordinadora del refugio para anotar la incidencia, coordinar con un tutor escolar que ayudara a Rosa con los papeles. En la mesa de la cocina, las tazas aún humeantes y algunos panecillos secos se transformaron en combustible para conversaciones efectivas. Nadie quiso heroísmos, cada quien tomó una pequeña tarea. La tarde trajo otras pruebas. El hombre que estaba alojado en la habitación 3, un señor mayor que había llegado con documentación médica incompleta, recibió la visita telefónica que temía. El casero de su vivienda anterior había presentado una queja por supuesta ocupación, y la familia que le cobijó antes reclamaba su retorno urgente. El señor Juan me miró con ojos llenos de vergüenza y miedo. Su historia no era excepcional. Trabajos temporales, contratos que nunca llegaron a formalizarse, un sistema que no reconocía a quien trabajaba en la sombra. Hablamos largo, me pidió que hablara con el abogado de turno. Busqué a quien pudiera dar asesoría pro bono y logré comunicarme con una organización vecina que aceptó hacer una consulta inicial. Puse al mismo tiempo a 2 voluntarios en contacto con la persona que había mediado para llevar a Juan al refugio. Convenimos redactar una carta de respaldo que explicara la situación clínica y social del hombre. La noche anterior pensé en no intentar cargar el peso solo, pero el peso parecía multiplicarse. Aún así, entregué a otros una parte concreta del trabajo y respiré. En el taller de costura, la mujer que lo dirigía, Lila, me mostró con orgullo las piezas terminadas. Eran delantales, bolsos pequeños y una manta que alguien, aún sin pensarlo, había bordado con un corazón en una esquina. Lila me contó de su llegada al programa. Cómo costear un hilo al principio era una hazaña, cómo la máquina que le habían donado se atascó la primera semana, y cómo hoy, con práctica y paciencia, enseñaba a otras a coser. Observé la concentración de las manos jóvenes y viejas, el sonido de las agujas, el olor de la tela y del almidón. A veces pensé que el centro, más que un espacio de trámite, era un taller donde se remendaban no solo ropa, sino historias. Al caer la tarde, recibimos una llamada que obligó a reorganizar todo lo planificado. La familia que llevaba semanas en el refugio, la señora que tenía 2 hijos escolarizados y que se había estabilizado lentamente, recibió una notificación de desalojo por parte de la casera del piso donde alquilaban un cuarto.
La mujer nos contó que no podía pagar la renta en tiempo porque el contrato de trabajo del esposo se había interrumpido y porque la ayuda que esperaba del municipio tardaba en llegar. Era el último empujón de una cadena de pequeñas pérdidas que, sumadas, arruinan un equilibrio. El hijo mayor, nervioso, miró a su madre sin saber qué iba a pasar. Organizamos una reunión urgente con los coordinadores. Hablamos en voz baja, con frases que buscaban soluciones. No queríamos prometer más de lo que podíamos cumplir, pero tampoco podíamos ser testigos pasivos. Decidimos ofrecer alojamiento temporal en una habitación común, buscando a la vez alternativas con una red de acogida que empezamos a tejer en silencio, contactos con parroquias, con un grupo de estudiantes que ofrecía habitaciones compartidas por unas semanas y con una asociación que disponía de ayudas para rentas de emergencia. Mientras repartíamos llamadas y mensajes, anoté en la libreta algo que había aprendido a lo largo de esos meses. Las soluciones de emergencia tienen que venir con un plan de salida. Abrir una puerta no basta si no hay otra detrás. Esa noche, antes de cerrar el centro, convoqué a una pequeña asamblea. Quería ser honesto con la gente que trabajaba allí, voluntarios, cocineras, traductores, costureras. Expliqué las situaciones más urgentes, pedí voluntades concretas y propuse una redistribución de tareas que evitara la concentración del liderazgo en una sola persona. Dije lo que la libreta repetía: no puedo cargar el peso solo, y añadí, pero puedo crear mecanismos para que el peso se distribuya y, al compartirlo, se sostenga. Pedí que 2 personas asumieran el rol de coordinadores de caso para las familias sin papeles, que uno se encargara de la relación con salud y otro con educación. Algunos volvieron la mirada, sorprendidos por la delegación, otros aliviados. En la reunión surgió una propuesta que me pareció esencial: abrir un banco de documentos auxiliares. La idea era simple y práctica: fotografiar y guardar copias de cualquier papel que las familias trajeran, construir una carpeta por familia que permitiera acelerar gestiones. Lila ofreció parte del taller para montar allí una estación de escaneo y enseñanza básica de manejo de archivos. Mateo se ofreció para encargarse del inventario digital, porque, dijo con modestia, me gusta ordenar cosas. Al final, la reunión terminó en un murmullo de manos que se dieron para sellar el acuerdo. Esa pequeña ceremonia nos daba fuerzas. Al salir, la noche estaba húmeda. Caminé un tramo con Rosa, que me contó con voz baja que, cuando era niña, su madre le había enseñado a contar los pasos para sentirse segura. 10 pasos, una respiración. 10 pasos, otra. Así hasta llegar a la casa. Caminamos y contamos. Y al llegar a la puerta del refugio, Rosa me abrazó sin decir nada. Un abrazo que era gracias, cansancio y promesa. Adentro, la niña hospitalizada dormía ya, tranquila bajo la manta que algunos habían donado esa misma tarde. Esa noche me quedé más tiempo en el centro. En la mesa, dejé la libreta abierta y repasé las fichas de seguimiento. Vi los nombres, fechas, compromisos. Eso que en teoría era un protocolo, empezaba a tomar la forma de una práctica. Escribí nuevas tareas: formación básica para los coordinadores de caso, calendario de visitas a la escuela, visita programada al antiguo caserío para aclarar la situación de Juan, una reunión con la red de abogados la próxima semana. En el borde de la página, una anotación breve: recordar, supervisar el autocuido. Subrayé esa línea. Me miré las manos, con pequeñas callosidades del día. Me dije que era justo cuidar mi energía. El despertador sonó antes del amanecer. Tenía en la agenda una cita con una asociación vecinal que ofrecía asesorías para la regularización de documentos. La coordinaría una abogada que había sido referida por Ana. En el centro, la gente ya se movía, algunos preparando desayuno, otros limpiando, la radio de la cocina con noticias de fondo. Antes de salir, pasé por la habitación donde dormían los más pequeños, y vi a Mateo sentando a la orilla de una cama, leyendo un libro prestado. Me devolvió la mirada y asentimos sin palabras. Otro día por delante. La reunión con la abogada fue práctica. Hablamos de procedimientos para registrar nacimientos en el territorio, de plazos y de recursos mínimos para tramitar partidas. Ella propuso una estrategia: una jornada masiva de regularización con presencia de notario, traducción y custodia temporal de documentos. Habló claro sobre los límites: no todo sería inmediato, algunos casos requerirían pruebas de identidad que no siempre estaban disponibles. Pero ofreció una hoja de ruta:
salí con la sensación de que por primera vez nuestras urgencias encontraban una respuesta institucional organizada. De regreso al centro, me esperó un imprevisto que puso a prueba la nueva red. La madre de la niña hospitalizada nos avisó que, mientras la niña estaba en observación, su marido había sido detenido en una redada laboral en un taller cercano. No había noticias claras, la mujer temblaba y no sabía si debía quedarse en el hospital o ir a buscar ayuda legal para su esposo. Ana coordinaría con su equipo, y yo me quedé para sostener a la madre. Preparé una mochila con ropa para la niña, documentos que pudiéramos necesitar y el número de la abogada. Llamé al responsable de la red vecinal y pedí que rastrearan el lugar de detención. Todo parecía moverse en distintos frentes. Esa tarde, entre llamadas y visitas, entendí que nuestra labor no era solo resolver emergencias médicas o inscribir niños, era construir contención en medio de procesos que usualmente invisibilizan a las personas. En la cocina, alguien puso a hervir agua para mate. En la sala, un grupo rodeó una mesa donde se redactaban autorizaciones y declaraciones juradas simples que las familias podían usar como respaldo temporal. Hicimos fotocopias, sellamos notas, escribimos nombres en sobres. No eran soluciones definitivas, pero algo en la contención práctica devolvía la dignidad a quienes la habían perdido. Cuando la noche cayó otra vez, me senté frente a la pizarra donde empezamos a dibujar las obligaciones y los recursos. La lista se había vuelto más rica, más ordenada, voluntarios asignados, horarios, contactos de la abogada, protocolos de emergencia, puntos de encuentro en caso de inspecciones. En un rincón dejé una línea blanca, formación de liderazgos entre quienes vienen del campamento. Quería que el centro no funcionara solo con la ayuda externa, sino que creara líderes entre los mismos que habían sido desplazados. Esa decisión era quizás la más importante de todas, sostener sin reemplazar. Antes de apagar la luz, fui al cuarto donde Juan dormía. Estaba sentado en la cama con la radio encendida y un trozo de pan en la mano. Hablamos hasta que la conversación se hizo silenciosa. Me confesó su miedo a volver a la calle, su deseo de trabajar y de sentirse útil. Le dije que buscaríamos, que no era promesa vacía, resolver lo del desalojo por medio de la carta que estábamos preparando, y al mismo tiempo exploraríamos un empleo eventual que alguien había prometido sondear. Al decirlo, noté que la palabra buscar tenía un ritmo que nos sostenía. Buscar casa, buscar trabajo, buscar documentos, buscar salud. Buscar era nuestro verbo cotidiano. Esa noche, al cerrar la puerta y apagar la lámpara, repetí las palabras que había dicho en la oración de días anteriores. No pedí milagros, sino manos firmes y corazón discreto. Las repetí casi como un ancla. Mañana, pensé, habría que verificar los documentos de la escuela, visitar a la madre del hombre detenido, preparar la jornada de regularización y organizar una guardia para la noche. Es mucho, quizá demasiado para una sola persona, pero ya no estaba solo, había una red que crecía con nombre y trabajo. Sobre la mesa dejé la libreta abierta en la página del nuevo protocolo. Escribí con letra más firme que antes: enseñar a delegar, formar líderes, crear continuidad. Cerré la libreta con cuidado, como se cierra un libro que aún no terminó. Afuera, la ciudad respiraba tranquila. Adentro, las mantas cálidas y las voces quedas reclamaban descanso. Me acosté sabiendo que al amanecer volveríamos a contar los pasos, uno a uno, hasta llegar a la puerta, y que al hacerlo aprenderíamos otra manera de sostenernos entre todos. Al alba, la cocina ya olía a café y a pan recién hecho. Revisé la libreta, repasé la lista y marqué en rojo las prioridades. Verificar la inscripción escolar, la visita a la mujer del detenido, ultimar detalles de la jornada de regularización y organizar la guardia nocturna. Llamé a Ana. Su voz sonaba cansada pero firme. Tenía cita con la abogada a primera hora. Yo iría con la madre al lugar donde, según una fuente todavía difusa, podrían estar reteniendo a su esposo. Antes de salir, hablé con Juan. Le pedí que asumiera la recepción por la tarde y que comenzara a conversar con quienes llegaran para identificar futuros liderazgos. Le entregué la hoja de delegaciones. Él la miró como quien recibe un mapa.
y, sin dramatismos, dijo: «Haré lo que pueda». Fue suficiente. La calle brillaba tras la lluvia nocturna. En la puerta del centro, algunos vecinos se detuvieron a agradecer en voz baja. La red ya no era solo una promesa en la libreta. Era gente que empezaba a reconocer su lugar. Salimos caminando, cada uno con su tarea, con el ritmo de quien sabe que la jornada será larga pero concreta.